José Ariad Montoya, un nuevo escritor de las nuevas generaciones nicaragüenses. Yo te entrevisté cuando fue lo de Lennon, no sé si te acuerdas. Claro, Ahora lo estamos recuerdo con una perfectamente. historia totalmente nicaragüense, pero también un poco puesta para ver exactamente los días contradictorios que se viven hoy en tu país, digamos, ¿no? Porque Sí, pareciera ser que Nicaragua no va en este momento para ningún lado, ¿verdad? sí. Cuéntame un poquito. Bueno, si bien pues, la novela trata sobre un personaje real, un personaje que existió, un personaje que quisiera que esta novela sirviera para dar un poco una línea de marca de lo importante que este personaje puede resultar para la historia del país, está ambientada durante prácticamente todo el siglo XX de Nicaragua, que fue tal vez el siglo más convulso de su historia, por lo menos de su historia reciente, ¿no? Un siglo que está marcado por terremotos, por una dictadura dinástica de más de 40 años, por un proceso revolucionario insurreccional que vota esa dictadura, luego un proceso de guerra civil de 10 años que desangró completamente al país, que es el contexto en el que yo nazco. Eh, si bien trata sobre una persona real, teniendo este telón de fondo, obviamente se puede dialogar con lo que son con lo que son los eventos cíclicos de los que no salimos, ¿no? Como que siempre esta historia es un bucle de sangre del cual es difícil sacudirnos a esas personas que lo ejercen desde el Estado, que lo ejercen desde el poder. Hoy en día estamos de vuelta en una dictadura también. Y bueno, resultado de ese proceso represivo que existe hoy en día en Nicaragua es que yo vivo en México desde hace 2 años. Entonces, si bien la novela eso trata sobre un personaje real, también dialoga con esta historia y estos procesos difíciles de sacudirse que lamentablemente países como Nicaragua se ven envueltos en ellos cada cierto tiempo, ¿no? Con figuras que aparecen ejerciendo la misma perversidad, simplemente con apellidos distintos, ¿no? Sí, también es cierto que vamos, por supuesto, a ir a la persona que protagoniza tu novela, aunque nada perdure, pero también es cierto que me parece que en esta época está como ya muerta la utopía, digamos, ¿no? Entonces pareciera ser, porque por supuesto que el levantamiento de la dictadura en Nicaragua fue una de las más heroicas y las más eh, sí, una de las más heroicas y las más admirables, digamos, ¿no? Pareciera ser que ahora ya no hay utopías, o sea, toda esa decepción, y no solamente decepción de Nicaragua, de Ortega y de todo, sino toda la decepción del mundo, nos ha llevado al abismo, creo yo. Sí, bueno, los procesos utópicos como los procesos revolucionarios de Nicaragua o de Cuba o la misma Unión Soviética, ¿no? Que se pervirtió en la pesadilla del estalinismo, que probablemente es el ejercicio del poder más macabro que se haya ejercido en el siglo pasado. Creo que ese desencanto con la utopía viene como una consecuencia lógica y directa precisamente de que todas estas perversiones nacen de procesos utópicos. Entonces, obviamente, eso genera una desconfianza porque estos procesos utópicos vienen de un lugar muy noble, vienen desde el amor, vienen desde la romantización de la idea de la libertad, por ejemplo, pero al final se ejercen con perversidad desde las personas que sostienen el poder, que son una minoría, y que traicionan precisamente esos ideales nobles de las personas que somos las víctimas de ellos, que son la población en general, que vive debajo de las botas de esas políticas. Entonces yo creo que el desencanto de las utopías viene precisamente de que las utopías que hemos construido en el siglo XX, que construimos en el siglo XX, han sido utopías que se han pervertido en ejercicios absolutos de locura, de muerte y de sangre, ¿no? Entonces Tú, creo que es una consecuencia natural. tú hablas también de, bueno, hablas precisamente del personaje que viene de Europa a esta tierra tropical, digamos, que ella ve al principio como maravillosa, pero a mí me parece que ahora incluso la utopía de los lugares maravillosos de Latinoamérica también están destruidos, porque hay crimen por todos lados, digamos, ¿no? Entonces, Sí, en ese sentido me parece que
no sé, que va más allá de la romantización, digamos. Claro, bueno, eso también creo que tiene que ver con el hecho de que hoy en día, con la interconectividad que tenemos y la información es algo que está completamente ligado a la inmediatez hoy en día, que eso también muchas veces genera muchos procesos irresponsables, la sobrecarga de información inmediata que da pauta a la falsedad de la información también, pues genera todo este tipo de cosas. En el momento en el que Edith Gron viaja a Nicaragua, siendo una niña de 6 años, con esta migración danesa que funda o que esperaba fundar una colonia danesa en el norte de Nicaragua, estamos hablando de los años 20. La idea de Nicaragua para un país europeo en los años 20 pues era del desconocimiento absoluto, era Claro. una idea que solo estaba ligada a la interpretación fantástica del nombre de un país. Hoy en día, si yo voy a viajar de acá a un pueblo que está a 1 hora, puedo tener la información absoluta de lo que está ocurriendo en tiempo real en ese lugar. Entonces, esa idea no solo viene de la romantización a través del conocimiento de lo que es un país, sino viene desde el desconocimiento total. Y eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió también en detrimento de esta migración y de estos pioneros daneses, ¿no? Que ellos llegan a un lugar en el cual, sin saber nada, esperan que todos sus planes sean positivos y darle una mejor condición de vida a sus familias que vivían en una Europa de posguerra, luego de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que se encuentran pues son pantanos, tierra que es absolutamente imposible de cultivar, y todo este gran viaje hermoso que ellos hacen desde el mar, el lado de Europa, hasta el trópico americano, pues se convierte básicamente en una pesadilla. Entonces ahí juega una dualidad, tener la información y no tener la información con respecto a estas migraciones, ¿no? Hoy en día los procesos migratorios se dan con total conocimiento de lo que se va a vivir y lo que se va a sufrir también. Una persona que migra precisamente no lo hace por voluntades y por la romantización de la migración, lo hace porque hay una necesidad absoluta de salir de un país que no les presta las condiciones de vida para desarrollarse al menos mínimamente de forma humana, pero están conscientes de que pasar por un proceso migratorio conlleva muchísimo duelo, sacrificios, la muerte, violaciones, secuestros, un montón de cosas que son terribles. Bueno, hablando de migraciones latinoamericanas que van hacia el norte, por ejemplo. Entonces, ya teniendo toda esa información, tener y tomar la decisión de hacer ese viaje, creo que está lejos de la romantización. Es algo que se hace desde la necesidad absoluta y desde el dolor previamente sentido de lo que van a vivir. Tú y yo somos inmigrantes en este confinamiento, ¿cómo vivimos? Porque la verdad que yo siempre tenía pensado ir a Argentina cuando se me ocurriera, a pesar de que no pudiera por un tema del dinero, de compromisos y tal, pero ahora estamos en esta tierra y en cualquier tierra, digamos, sin poder movernos, digamos, ¿no? También es como vives el coronavirus. Bueno, en términos de, por ejemplo, tener la posibilidad de regresar a Nicaragua, es algo que el coronavirus no me ha sido prohibitivo en ese asunto, sino que lo es prohibitivo desde antes que la pandemia existiera es precisamente la forma en la que se ejerce el poder en mi país, ¿no? Es un país en el que mientras esto esté ocurriendo, yo prefiero voluntariamente no estar ahí, porque cualquier persona con un ápice de discernimiento de cómo se ejercen las políticas de Estado es una persona en riesgo de cárcel, en riesgo de desaparición, en riesgo de ser víctima de una represión brutal. Y eso no solo te cega, digamos, de forma física, sino también todas las oportunidades que pueden haber alrededor de ejercer tu vida de manera normal o de ejercer tu vida de manera humana, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que se han traducido en una migración de más de 100.000 nicaragüenses en los últimos 2 años, pues yo solo soy una estadística dentro de ella, y precisamente por esas condiciones es que yo no estoy allá ni estaré allá mientras las condiciones no cambien para bien, que esperemos sea más pronto que tarde, ¿no? ¿Cómo decidiste este personaje? Tú estás bastante metido
metida en ella, digamos, hablas de que fue una escultora y hablas de precisamente los trabajos que hacía para sobrevivir y para vivir, digamos, ¿no? Hablas del cansancio, de todas las cosas que pasó ella, digamos. Sí, bueno, yo llego al personaje, mira, Mónica, hay algo en Nicaragua con respecto a ella, y es que su obra es sí, ampliamente conocida. O sea, su obra son puntos de referencia, muchos de su trabajo monumental, escultórico monumental, son puntos de referencia, al menos en la capital, donde todos hemos crecido viendo a esos próceres que ella esculpió y sabiendo quiénes son y qué hay detrás de la historia de esos señores y de esos hombres como tal. Pero nadie o casi nadie conoce la historia fantástica, extraordinaria de la mujer que labró esas esculturas impresionantes, monumentales, hermosas, muchas de ellas, ¿no? Entonces yo tenía como datos muy generales de quién había sido ella, ¿no? Sabía que era una escultora que había migrado de Dinamarca a Nicaragua en los años 20 y que había tenido en algún momento una historia de amor medio truculenta. Y yo dije, bueno, ahí hay una historia que podría, ahí hay el germen de una historia para un cuento que me gustaría contar, ¿no? Entonces yo me meto a ahondar en su vida, a saber ya no los rasgos generales con los que contaba, sino a saber cosas muy específicas de lo que fue su vida. Y entre más escarbaba, más me daba cuenta que esta mujer no solo había tenido un trabajo extraordinario, sino una vida extraordinaria también, una vida muy rica, una vida que ya era literaria de por sí, una vida que ya era una novela de por sí y que solo necesitaba contarse. Y es ahí donde yo me doy al ejercicio de hacerlo, a darme cuenta de que con lo que contaba y la información con la que contaba con respecto a su vida ya no alcanzaba en una extensión corta, en un cuento, sino que esto se necesitaba un aliento un poco más largo para narrar todas las aristas, todas las luces y las sombras que componen la vida de la persona hasta más común. Ahora imagínate una vida extraordinaria llena de tantas vicisitudes como la suya, ¿no? Esta migración danesa, luego un accidente automovilístico que la hace tener una convalecencia de hospital muy larga, su historia de amor, su encuentro con el arte, con la Escuela Nacional de Bellas Artes recién fundada, sus viajes a México, a Nueva York, a terminar de formarse académicamente en el tema escultórico y en las artes plásticas, su enfermedad larga que eventualmente se la lleva a la tumba, y en medio de toda esta historia extraordinaria hay un telón de fondo riquísimo detrás, literariamente riquísimo, porque en la literatura funciona, en la realidad es un telón de fondo dramático, difícil, que fue el siglo XX de Nicaragua, cegado y marcado completamente por la sangre, por el plomo, por la muerte, por desastres naturales. Entonces yo podía hacer que el periodo de vida en el que se desarrolló su existencia dialogara también de cierta forma con ese siglo XX tan convulso que le tocó vivir y que es el siglo XX de mi país. Ahora, aunque nada perdure, también es una manera de recolectar el pasado de Nicaragua, volver un poco a esa utopía, y también es tu manera de acercarte todo el tiempo a tu país, digamos. Sí, bueno, este libro tiene cierta diferencia con otros libros que había escrito anteriormente, y es que es el primer libro que baso en un personaje real, es el primer libro que es ficción histórica, que está enmarcada en un periodo histórico real al cual tuve que ceñirme, que no es algo que está creado directamente y que responde al capricho de mi imaginación, en el cual yo puedo ejercer las decisiones de mis personajes a mi gusto y antojo, sino que tenía que ceñirme a cierta realidad, y esa es la realidad de mi país. Y este libro me tocó escribirlo en 4 ciudades distintas, una de ellas siendo Managua, pero casi la mitad del libro ya lo terminé acá en la Ciudad de México, en las circunstancias en las que tuve que salir. Así que de cierta forma, sí es una forma de estar presente, de dialogar con un país en el que ya no estoy físicamente, pero que estoy en constante diálogo, no solo literario, sino pues humano, familiar, fraternal, de amistad, de gente que sigue allá. Entonces, sí, de cierta forma, al narrar la vida de ella y a narrar esta historia, que no es una historia que me perteneció directamente, pero soy una consecuencia y un resultado de esa historia. Y las circunstancias actuales del país son resultado de esa historia y de ese bucle irrompible en el cual estamos inmersos. Así que de cierta forma sí, siempre es un diálogo con el país también.
Bueno, la última pregunta, ¿crees que se va a editar en Nicaragua o ya está editado en Nicaragua? ¿Cómo? Pues la novela sale con el sello Seix Barral del Grupo Planeta, y bueno, tiene distribución a toda Latinoamérica. La novela sí estará presente en Nicaragua. Básicamente, tal vez el lector, la lectora que más me interesa son gente que está allá, gente Claro. que pueda, gente que pueda, a través de este ejercicio de resurrección que hice de esta mujer que llevaba 30 años muy callada en su tumba, poder anteponer el nombre de ella a mi nombre como autor, y que lo que realmente se conozca pues es no solo el trabajo que labró allá y fuera del país, sino su vida extraordinaria, que es la vida en este contexto del cual, si no somos resultados, es porque las generaciones anteriores fueron partícipes de él. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. No, 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 al contrario, Mónica, muchísimas gracias por tu lectura y esta entrevista. Gracias.